Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes porque durante esta sesión tendrán la oportunidad de tomar lo que probablemente sea la decisión más importante de su vida en relación con sus finanzas, y es esta: escoger servir a Dios, no a las riquezas. Capítulo 5. Ahora, me puedo imaginar que alguno dijera: mira, Jim, espera un momento, esta no es una decisión tan importante para mí porque yo no tengo dinero. Saben que eso es exactamente lo que Satanás quisiera que pensáramos, porque el hecho es que el tener dinero o no es lo que determina a quién servimos. Más bien, a quién servimos se determina por la manera de tomar las decisiones diarias respecto al dinero. Por ejemplo, voy a hacer algunas preguntas que nos ayuden a aclarar esto. Cuando necesitas alguna cosa, ¿piensas primero en comprarla antes que orar por ella? Si es así, pudiera indicar que estamos sirviendo al dinero y no a Dios. Estas preguntas las he tomado al azar de la evaluación personal, ahí en su manual, y estoy seguro que ya lo habrán contestado, pero cuando estás con amigos, ¿hablas más acerca de asuntos financieros que de asuntos espirituales? Eso revela lo que hay en nuestro corazón y pudiera indicar que estamos sirviendo a las riquezas, no a Dios. O esta pregunta, muy buena para mí: ¿estás contento con tu salario actual? ¿O estás pensando siempre en la manera de conseguir un aumento o me lo irán a dar y si no me voy a sentir amargado? Si no estamos contentos con nuestro salario actual, pudiera indicar a quién servimos. ¿Anhelas más la jubilación que la venida del Señor? Esa es muy buena. Y luego esta pregunta es clave. ¿Alguna vez has dedicado todo tu dinero y posesiones a Dios? Si no, probablemente estaremos sirviendo a las riquezas y no a Dios. Escoge servir a Dios, no a las riquezas. Por favor, vean conmigo ese versículo ahí abajo del título. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o al dinero. Creo que la mejor manera de iniciar esta sesión sería dedicar toda esta sesión a nuestro Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos humildemente delante de ti y, Señor, reconocemos que todo lo que tenemos te pertenece a ti y todo lo que somos se debe a ti. Así, Señor, seríamos negligentes si no dedicáramos esta hora a ti. Yo me dedico a ti. Y, Señor, reconozco que soy un pecador, salvo por gracia. Y, Señor, no tengo nada que enseñar sino tu palabra y lo que tú me has enseñado a través de mis errores y fracasos delante de ti. Señor, te dedicamos pues esta hora a ti y te pido que tú nos enseñes a cada uno cómo servirte a ti y no las riquezas. Y te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, aquí tenemos una ilustración de Josué, que es un ejemplo de cómo obtener la protección de Dios sobre cada área de nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra vida espiritual, cada área, al escoger decidir voluntariamente servir a Dios, no a las riquezas. Aquí vemos en la parte inferior del lado derecho que se dirige a la gente en un discurso de despedida y les está recordando que Dios es quien ha conquistado la tierra y los ha introducido ahí, bajo protección asegurada. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Josué 23:3. Dios es el que lo hace por nosotros, pero tiene que haber una decisión. Se requiere una decisión nuestra. Y Josué nos enseña eso en la parte inferior de la página anterior, donde dice: decisión requerida es: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la decisión de Josué. Mi familia y yo tomamos esa decisión hace años de que serviríamos a Jehová. Y no importa cuántos amigos perdamos y no importa cuánta persecución nos venga de parte de cristianos e incrédulos, serviremos al Señor. Y luego encontré un cuadro
en una librería cristiana y era este versículo: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si vienen a nuestro hogar, será lo primero que verán allí en la entrada. Ahora, reconocemos perfectamente que colgar ese texto ahí no cambia en nada nuestra vida, pero nos sirve de recordatorio. Cada vez que pasamos por ahí lo leemos, que hemos escogido servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida y es un recordatorio que necesitamos hacerlo. ¿Cómo sabemos si hemos escogido servir a Dios o a las riquezas? Pues aquí en las páginas 55 al 57 tenemos 10 ejemplos de hombres en las Escrituras que escogieron servir a las riquezas y cómo lo hicieron y cuáles fueron las consecuencias que recibieron. El testimonio de Dios contra aquellos que intentaron servir a Dios y al dinero. Podrán leerlos ustedes mismos después, pero los revisaremos rápidamente y leeremos algunos. Pero creo que es importante que leamos esto. Y al irlos leyendo, quisiera sugerirles que se pregunten, ¿yo podría ser tentado en la misma manera que estos hombres a servir al dinero? ¿Será posible? Incluso aquí, este primero, número 1, Balaam. Balaam usó la religión para obtener ganancia. Ustedes conocen la historia de Balaam. Si no, aquí la pueden leer, pero él condujo al pueblo a la inmoralidad por dinero. Y saben que en esta misma semana tuve una tentación en este sentido. Recibí una llamada telefónica y tuve que sonreír y pensé, qué interesante. Precisamente al estar revisando este tema, recibo esta llamada. Me llamaba un hombre con una verdadera trama. Era un hombre cristiano. Y me dijo, Jim, tenemos esta oportunidad y si pudiéramos reunir varios millones de dólares, podrías ganar mucho dinero. Y también los inversionistas en este proyecto. Y mencionó a varios creyentes de renombre en la ciudad y dijo, mira, el último grupo que hizo esto pudo ganar $400,000 en el primer mes. Y me quedé oyéndolo y me dijo, lo fabuloso es que puedes ganar personas para Cristo mientras te estás enriqueciendo. Y pensé en Balaam y cómo él hizo eso. Y le dije, ¿sabes que no me interesa eso en lo más mínimo? Y me dijo, ¿cómo? ¿Por qué no? Y le dije, yo no creo que lo que tú haces conduciría al pueblo de Dios al bien, sino a la inmoralidad y al pecado. No está bien que hagas eso. Y me dijo, pues tú eres el primer cristiano que me ha contestado eso. Y le dije, pues anótalo, posiblemente sea el primero y el único. Es que en mi corazón yo he escogido servir a Dios, no al dinero. Y aquí hay varios más. El siguiente, número 2. El siguiente nos dice de Lot, que escogió servir a la riqueza al comprometerse con el mal. Vamos a ver eso juntos. Lot era sobrino de Abraham. Él fue con Abraham a la tierra de Canaán, donde sus manadas y rebaños se incrementaron tanto que no había tierras suficientes para que su ganado y el de Abraham estuviesen juntos. Lot se separó de Abraham y escogió vivir cerca de Sodoma, una área que era muy fértil. Los negocios de Lot hicieron que comprometiera sus convicciones al escoger a sus socios. Ahí hay asociaciones indebidas. Él trató de ser ejemplo para ellos, pero al final perdió todas sus posesiones y la mayor parte de su familia, cediendo al mal. Esa es una tentación que tendremos todos. Satanás sabe que si puede lograr que dejemos en algún punto los caminos de Dios, podrá privarnos de la bendición de Dios. Lo que me parece interesante es que esas tentaciones vendrán generalmente, cuando menos los esperas. Recuerdo una tarde habíamos ocupado a un contratista de jardinería en nuestra casa y había terminado el trabajo y vino y tocó la puerta y quería que yo saliera a ver el trabajo para autorizar su pago. Así que fuimos a ver el trabajo y no se me olvida cómo al terminar el recorrido llegamos ahí a la puerta y él ya se iba y le pregunté, ¿me vas a mandar la cuenta? Has hecho un trabajo excelente y todo se ve muy bien. Y me dijo, oye Jim, ¿qué te parece si te mando la cuenta a la oficina? ¿Me entiendes? Y yo lo entendí perfectamente. Este hombre nos hacía algunos trabajos en nuestros edificios de la empresa y esos son gastos del negocio. Y si él me hubiera enviado esa cuenta a la oficina, como si fuera alguna de nuestras propiedades, yo lo podría pagar de la cuenta de esa propiedad y sería deducible de impuestos. Pero si es un trabajo de mi casa, eso no es deducible. Pues pensé rápidamente en lo importante que es rechazar el pecado, pero no al pecador.
Y le miré y le dije, sabes que te agradezco mucho que me quieras ahorrar dinero, porque me gusta ocupar gente que me ahorre dinero, pero no quiero ahorrar de esa manera. Prefiero que me mandes la cuenta a mí personalmente. ¿Saben que es asombroso lo que sucede cuando nos negamos a ceder? Lo que yo he observado es que generalmente Dios quiere hacer algo extraordinario. Es como si Él nos esperara al otro lado de la tentación para hacer algo sobrenatural si no cedemos. Ese hombre miró al suelo y movió la tierra con el zapato y dijo, Jim, me han dicho que tú eres cristiano, ¿es cierto? Y le dije, sí, lo soy. Y me dijo, yo también, pero hace varios años que dejé de ir a la iglesia. Yo sé a cuál iglesia asistes y mencionó el nombre de la iglesia y yo no le había dicho a qué iglesia asistía y yo no le había dicho siquiera que fuera cristiano. Y él mencionó el nombre de la iglesia y le dije, sí, yo asisto ahí. Y me dijo, he estado pensando visitar tu iglesia y rápidamente le dije, nos encantaría que nos visitaras. ¿Por qué no vas a visitarnos? Y unas semanas después, un domingo por la mañana, ese hombre asistió y regresó a la comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y estando ahí en la congregación, yo me preguntaba, ¿hubiera regresado él a la comunión con el pueblo de Dios si yo hubiera cedido a la tentación aquel día? Y en mi corazón yo sabía la respuesta, no, claro que no. Dios quiere que nos sostengamos para que Él pueda hacer algo sobrenatural. En una ocasión estuve contando este incidente en una reunión de empresarios en un seminario, cuando de repente alguien levantó la mano como muy desafiante y le di la palabra y dijo, bueno, Jim, tú nos cuentas todo eso, pero ¿qué del que perdió todo? Porque se negó a ceder. Y le pregunté, ¿y quién sería ese? Y me dijo, yo. Y le dije, ¿nos puedes contar tu historia? Yo estaba haciendo tiempo. Y me dijo, sí, yo tengo una línea naviera muy grande. Había otra línea naviera que competía conmigo y sus dueños eran deshonestos, ladrones, chuecos, no hacían bien, pero yo me había propuesto como cristiano hacer lo correcto. El hombre encargado de conceder los contratos de flete pedía soborno y la competencia se la daba. Pero yo dije, eso no está bien, yo no puedo hacer eso, no es honesto, no es justo, yo no lo hago. Y él me dijo, entonces no hay contratos para ti, no te los voy a dar y yo los controlo. Y yo me sostuve firme y ahora no tengo trabajo. Mis barcos están todos en puerto, no tengo contratos y a ellos les va muy bien. ¿Qué me dices de eso, Jim? ¿Alguna vez han elevado una oración de emergencia? Pues yo elevé una oración de emergencia y debo decirles que eso es bíblico. Nehemías lo hizo. Él había estado orando y ayunando durante muchos días y cuando entró al rey, el rey le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Y él elevó una petición de emergencia. Luego contestó algo. Pues yo elevé una petición de emergencia esa mañana. Dios, ¿qué le digo a este hombre? Y Dios me dio esta respuesta. Le dije, Señor, Dios quiere que veamos el cuadro más amplio. Quiere ampliar nuestra perspectiva de la vida para que la veamos como Él. Supongamos que viéramos la vida de José. José tuvo la oportunidad de ceder a la tentación con la mujer de Potifar y se sostuvo firme. ¿Qué le sucedió? Terminó en la cárcel y no era culpable. Así que podemos ver la perspectiva estrecha y decir, no valió la pena que resistiera. Terminó en la prisión. Pero Dios quiere que veamos el cuadro más amplio. Por eso nos da el cuadro completo, pero llevó tiempo para que se desarrollara todo. Después vemos cómo Dios bendijo a José. Y le dije, Señor, yo creo que Dios le va a bendecir si está dispuesto a esperar. Dele tiempo a Dios de mostrar todo el cuadro. Él siempre escribe el último capítulo. Pues yo ya no supe qué sucedió. Pero al siguiente año estábamos participando en un seminario financiero para ejecutivos presentado por el Instituto de Principios Básicos de la Vida. Y durante un receso, allí, vino un hombre y me empezó a mostrar unas fotografías. Me dijo, Jim, quiero mostrarte unas fotos. Y eran unos barcos cargueros enormes, con sus enormes nombres bíblicos pintados en el costado. Y le dije, mira, qué enormes letras. ¿A qué se dedican? Y me dijo, estamos en la industria naviera. Le dije, pues qué alentador ver nombres bíblicos en los cargueros. Dijo, sí, queremos dar a conocer a Dios en todos nuestros caminos y Él engrandecerá nuestras veredas. Y le pregunté, ¿dónde está su empresa? Y me dijo, y era el mismo lugar del otro hombre del año anterior. Y le dije, ¿sabes que estuvo aquí el año pasado un hombre y él tenía una línea naviera ahí donde están ustedes, pero él quebró porque se negó a hacer lo malo?
Y me dijo, sí, lo sé, esos somos nosotros. ¿Esos son ustedes? Me dijo, sí, fue el presidente el que vino el año pasado, yo soy el vicepresidente de la empresa. Él me mandó ahora a mí. Le dije, pues platícame, ¿qué fue lo que sucedió? Y me dijo, ¿no lo sabía usted? Jim, unos 6 meses después de ese seminario, el presidente de la otra empresa, la que obraba mal, fue detenido por la FBI. Ellos estaban introduciendo narcóticos al país. Así que él fue a la cárcel y el vicepresidente se encargó de la empresa. Y luego a los 30 días, él murió de un ataque cardíaco y todo se desmoronó. El hombre encargado de dar los contratos vino a ver a mi jefe y le dijo, si usted quiere volver a mover sus cargueros, yo le daré todos los contratos. Incluso usted puede redactarlos. Todos los contratos serán para ustedes, sin sobornos ni nada. Y es que él estaba en aprietos. No tenía a nadie que le moviera su mercancía. Y yo pensé, Dios, tus caminos son verdaderos. Tu palabra es verdad. Tus caminos son justos y sí vale la pena aplicarlos. Número 2. No te comprometas con la maldad. Lot cedió y perdió todo. Ustedes podrán leer los demás. Número 3. Ahí Jacob fue uno que intentó mezclar la fe con el esfuerzo propio. Y luego en la siguiente página, Acán. Ahora, Acán es un ejemplo de ceder a la codicia y eso, claro, está en el libro de Josué. Quisiera sugerirles que cuando lean estos, los vayan compartiendo con sus hijos, posiblemente como devocional matutino. Léanlos, luego lean el contexto bíblico, luego compartan la historia con ellos y díganles, miren, hijos, es fácil ceder a la codicia. Les voy a contar acerca de un hombre que lo hizo. Y luego cuéntenles la historia de Acán y luego la historia de su propia vida o algún otro relato que han leído e inculquen los caminos de Dios a sus hijos. Es tan importante. Número 5. Comercializando la religión. Gedeón fue usado poderosamente por el Señor, pero ¿sabían que él había comercializado la religión? ¿Cómo lo hizo? Pues lean y lo sabrán. Y luego está Giesi, y ya hemos leído acerca de él, etc. Todos los demás aquí. Y luego en la parte inferior de la página 57, ahí está nuestra opción, escogeos hoy a quién sirváis. Ahora, una vez que hemos escogido servir a Dios, y hemos dicho, yo voy a servir a Dios, luego necesitamos aprender a servir a Dios antes que a las riquezas. Y hay 2 pasos muy importantes que tenemos que dar. Y esos están ahí en la siguiente página. Vamos a verlos juntos. Quisiera dedicar el resto de la sesión a esto. Les diré que yo he descubierto que es tan fácil que como cristianos seamos tentados a esperar del dinero lo que solo Dios puede hacer por nosotros. Por eso es tan importante que todo creyente aprenda a servir a Dios antes que a las riquezas por medio de estos 2 pasos. Vamos a verlos enseguida. Si se les preguntara, la mayoría de los cristianos dirían que están sirviendo a Dios. Negarían tener un mayor amor por el dinero que por Dios. Sin embargo, Dios conoce nuestros corazones. Él escudriña nuestras motivaciones. Él sabe de cuántos de los siguientes pasos ya hemos dado. Aquí está el primer paso. El primer paso es, enumera las cosas que más amas. Como Dios lo hizo ahí con Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dios mencionó aquello que más amaba. Dios siempre empezará por las cosas que más amamos. Qué interesante, ¿no les parece? ¿Alguna vez han intentado entregar cosas a Dios? Yo sí lo he hecho. Y en el pasado yo acostumbraba a empezar con las cosas pequeñas. Mira Dios, te doy esto, te doy aquello. Y Dios lo hace todo a un lado y dice, ¿y qué de eso? Eso es lo que más amas. Él nos hará mencionar a las personas o las cosas que se han posesionado de nuestros afectos. A menos que le dediquemos a Él los objetos de nuestro más grande amor, se convertirán en objetos de nuestra adoración y fuentes de dolor futuro. Al final, perderemos las mismas cosas que no quisimos dar a Dios. Recuerdo hace ya algunos años, cuando nuestros hijos eran muy pequeños, Faye fue a hablar con el pastor acerca de un asunto. Ella no estaba segura de que fuera cristiana y quería hablar con el pastor acerca de esto y yo estuve de acuerdo y fue a hablar con él. Cuando acabaron de hablar, ella había confirmado que era cristiana y había puesto su fe y confianza en el Salvador. Y él le dijo algo. La miró y le dijo, ¿sabes, Faye? Yo percibo que estás luchando con Dios. Hay algo que no te deja en paz. ¿Podría hacerte una pregunta personal? Y dijo, sí, pastor. Le preguntó, ¿cuál es tu más grande temor en la vida?
¿qué es lo que más temes? Ella inmediatamente empezó a llorar. Oh, hermano, temo, temo perder a Jimmy, mi esposo, y a mis hijos. No quiero que Dios me los quite. Y el pastor le explicó la importancia, como Abraham, de ceder esos hijos a Él, las cosas que más amamos. Y ese día en su corazón, Faye construyó un altar sobre la mesa ahí en el estudio de Él y me entregó a mí y a los hijos al Señor, permitiéndole que Él nos quitara la vida si así lo quisiera, o dejarnos con ella si así lo quisiera Él, pero reconociendo que de ese día en adelante pertenecíamos a Dios y no a ella. Y el pastor le dijo, mientras no llegues al punto de poder ceder a Dios aquello que más amas, lo que más temes, nunca podrás servir plenamente a Dios. Bien, continuando ahí en la parte inferior de esa columna, ¿qué o quién, si se te quitara, te causaría el mayor dolor? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? Para algunos pudieran ser cosas que no tenemos, un cónyuge, o quizás no podemos tener hijos. Pudiera ser que Dios está diciendo, ¿estarás dispuesto a poner eso sobre el altar? ¿Me das eso? Y luego el siguiente allí, tu casa. Y eso me puso a pensar, porque hace varios años cuando el señor Guthrie invitó a nuestra familia a ir a ayudar en el ministerio, recuerdo haberle dicho, pues eso sería imposible, Bill, porque en primer lugar tenemos una casa y ya hace años que la tenemos y cada año Dios me ha permitido tener algunos fondos adicionales y hemos hecho algún arreglo a la casa para Faye y arreglábamos el jardín aquí o alguna cosita por allá y a ella le gustan mucho las flores y las plantas y pusimos un andador para que ella pudiera caminar entre las flores para verlas. Y le dije, acabo de convertir la cochera en salón de escuela porque educamos a nuestros hijos en el hogar y ella está encantada con nuestra casa y con nuestras amistades y ahí tenemos nuestras raíces y no creo que pudiéramos venir a hacer eso. Y para serles franco, luego le dije, y Bill, tengo el negocio, estoy ahí con los compañeros, tenemos 10, 12 años trabajando juntos y no podría dejarlo. Me dijo, bueno, yo sentí que el Señor me indicaba que te pidiera que oraras respecto a esa posibilidad. Y le dije, pues sí lo haré, y con mucho gusto, y consultaré con fe y con los compañeros en la oficina. Así que fui a ver a los compañeros en la oficina porque estaba seguro de que ellos dirían que no. Y se lo presentaron y ellos dijeron, Jim, creemos que sería factible hacer eso. Nosotros nos encargamos del negocio y nos comunicamos contigo durante estas 3 semanas y luego tú regresas una semana del mes para poder platicar y resolver pendientes y serías como misionero enviado de esta empresa para contar lo que estamos tratando de hacer aquí en esta empresa y cómo aplicamos los caminos de Dios. Y les pregunté, ¿están seguros? Y luego hablé con Faye, seguro de que ella no aceptaría y le presenté el asunto a ella y ella no vaciló ni un momento. Me dijo, nos vamos. Y le dije, no, Faye, pero no entiendes, eso significaría dejar nuestra casa, nuestras amistades, nuestra iglesia. Y me dijo, yo sí voy. Quiero estar disponible, Jim. Estoy dispuesta a cederte a ti y a los niños y quiero cederle todo a Dios. Sí voy. Y pensé, ha de ser la voluntad de Dios. Así que nos fuimos y empezamos a pasar 3 semanas allá y una en el negocio, íbamos y veníamos. Pues mientras hacíamos eso nos permitieron vivir en una casita allá y regresábamos a nuestra casa con maletas, encontrábamos todo polvoso y empezábamos a hacer limpieza. Allá llegábamos a una casa distinta en cada ocasión y hacíamos limpieza y preparábamos despensa, etc. Era un ritmo muy poco común. Entrábamos y bajábamos el equipaje y veíamos todo el polvo y Faye lloraba y yo le preguntaba, mi amor, ¿por qué lloras? Y decía, no sé, supongo que es que trato de decidir dónde es mi hogar, dónde es nuestro hogar. Pues así fueron las cosas durante unos 2 o 3 meses y como al cuarto mes regresamos y bajamos el equipaje ahí en nuestra casa en Fort Worth y ella se sentó y se puso a llorar de nuevo y le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, Jim, tú tienes que haber analizado esto, estoy segura de que lo has analizado. ¿Dónde es nuestra casa? ¿Dónde es nuestra casa? Y pensé, voy a darle una respuesta muy espiritual y le dije, mi amor, somos extranjeros y peregrinos, no tenemos hogar. El cielo es nuestro hogar. Y me dijo, Jim, no me vengas con eso. Tú sabes a qué me refiero. ¿Cuál es nuestro hogar? Y saben que eso es importante para la esposa. Y le dije, Faye, no lo sé. Y me fui a un cuarto y me puse de rodillas y clamé al Señor y el Señor puso en mi corazón, lee los proverbios del día. Así que abrí en Proverbios, y era el capítulo 20 para ese día, y llegué al versículo 24, y ahí estaba la respuesta. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino?
Pues tomé la Biblia y la llevé a la sala y Faye estaba sentada llorando y le dije, mira, Faye, esto no lo tenemos que entender. Los pasos del hombre son de Jehová, nuestros pasos son del Señor. ¿Cómo podremos entenderlo? Simplemente lo hacemos. Y eso significó tanto para ella. De ahí en adelante pudo ceder totalmente la casa. Pensamos que hemos cedido las cosas y ella pensaba que había cedido la casa, pero esta no es una decisión que se toma una sola vez por todas. Es una decisión inicial y algo que tenemos que hacer vez tras vez. Y ella pudo en ese punto ceder. Incluso ella estaba haciendo bordados durante nuestros viajes y le pregunté, ¿qué estás bordando? Y me dijo, ya lo verás. Finalmente lo terminó y es una hermosa cabaña en punto de cruz. Y abajo está ese versículo. Y dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y lo tenemos ahí en la sala. ¿Qué implica, pues, dedicar nuestras posesiones y puestos más queridos y lo que más amamos? Pues en la parte superior de la columna siguiente, presentárselos completamente al Señor, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le estaba diciendo, ofrécelo en holocausto, ofrenda completa. Debes estar dispuesto a entregarlo por completo. El trato de Dios incluye un tiempo y lugar específicos. Él quiere que tomemos decisiones definidas de las cuales nos podamos acordar. Así como Abraham construyó su altar, nosotros también nos podremos apartar con el Señor y construir nuestro altar en nuestro corazón. ¿Y cómo es posible que Abraham lo haga? Ahí está dibujado en la parte superior. ¿Cómo pudo levantar un cuchillo para matar a su propio hijo? Pues lo hizo así. Abraham confiaba en que el Dios que le había pedido que sacrificara a su hijo único también tenía poder para levantarlo de entre los muertos. Podemos ceder y tener la certeza de que cualquier cosa que le demos a Dios, Él lo puede proteger y bendecir y devolver, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Clave de esto es la fe. Job es un hombre que se nos presenta en la Escritura como ilustración de esto mismo. Job fue capaz de perder todo, su familia, su dinero, su salud. Sin embargo, pudo decir, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios entonces estaba en libertad. Cuando tenemos la actitud correcta, Dios tiene libertad de hacer lo que Él quiera. Puede restaurar esas cosas en nuestra vida. Y seguimos ahí. Al darle nuestros objetos más preciados al Señor, estamos diciendo, desde este momento en adelante, estas cosas te pertenecen a ti. Te las doy a ti. No reclamo más ningún derecho sobre ellos. Es tan importante que enseñemos estas cosas a nuestros hijos. Dios desea levantar una generación piadosa. Hemos tratado de enseñar estas cosas a nuestros hijos desde hace años. Recuerdo que hace varios años yo estaba enseñando con el Manual del Hombre, tomo 1, y había un capítulo ahí sobre el enseñar a los hijos a ceder derechos, cómo entregar las cosas a Dios. Y recuerdo que estábamos alrededor de la mesa después de la comida, habíamos quitado los platos y les dije, vamos a hacer un pequeño proyecto. Y les hablé acerca de ceder derechos y acerca de Abraham y todas estas cosas de las que hemos hablado. Y luego les entregué a cada uno una hoja, una para Faye, para Scary, Cindy, y yo tomé una, y un lápiz. Y les dije, quisiera que cada uno de nosotros fuéramos a nuestros cuartos y nos pongamos de rodillas y hagamos una lista de las cosas que más amamos. Y luego regresaremos e imaginaremos un altar aquí en nuestro corazón y entregaremos todo a Dios, si es que desean hacerlo. No les obligaré a hacerlo, pero si lo hacen, recibirán las bendiciones de Dios y libertad de afanes, etc. Así que cada uno se fue a su cuarto y eran muy pequeños. Y luego regresaron y habían ido a sus cuartos a orar y luego asomarse a revisar y Scary vio su balón de fútbol. Bueno, ahí está mi balón y mi bicicleta y anotaba mi bicicleta y todas esas cosas. Y luego nos volvimos a reunir y yo sabía que mi hija Cindy tenía un pájaro y yo sabía que la tenía porque todo el día cantaba, no me dejaba dormir siesta. Pero bueno, se llamaba Jeremías y yo sabía que Cindy estaba enamorada de ese pájaro. Lo amaba más de lo que debiera. Siempre me preguntaba, papá, ¿se va a morir? Y si salíamos de la ciudad, papá, vamos a ponerle 4 vasos de agua y comida. Y siempre le preocupaba. Y no resistí al poner nuestras hojas. Dije, vamos a orar
Y mientras orábamos me asomé para ver lo que había en su lista, y número 1 en la lista era Jeremías. Y pensé, Dios, alabado seas. Esto va a ser un buen resultado. Cindy te va a ceder a Jeremías. Así que inclinamos la cabeza y oré primero y dediqué a Dios las cosas que más amaba. Se las di a él. Y luego oró Faye. Y luego Scary con su bicicleta y su balón y todas esas cosas. Y luego le tocó a Cindy. Y yo era un padre con corazón alegre, con la cabeza inclinada. La oí que empezó a orar. Y se saltó a Jeremías y empezó con el número 2 de la lista. Y oró por toda la lista. Y cuando llegó al final aún no había orado por el pájaro. Y de repente Cindy empezó a llorar y decía, Padre Celestial, tú sabes cuánto amo a Jeremías. Dios, creo que amo a Jeremías a veces más que a ti. Y yo sé que eso no está bien, así que Dios, te voy a entregar a Jeremías. Y si quieres quitarle la vida, estoy de acuerdo. Si lo quieres dejar aquí, yo lo cuidaré muy bien. Pero lo que tú quieras hacer con él, pongo a Jeremías sobre el altar. Y a mí me dio tanto gusto que ella hiciera eso. Y qué gozo en el corazón de un padre ver que sus hijos están dispuestos a entregar todo a Dios. Y mientras yo estaba ahí regocijándome, Dios me trajo convicción. Jim, ¿qué de esa comisión cuantiosa que acabas de recibir por esa venta? Eso no lo pusiste sobre el altar. Quiero que lo regales. Y yo me preguntaba, ¿de dónde vino eso? Espera un momento. Y luché en mi espíritu con eso un rato. Despedí a la familia y ellos se fueron a sus asuntos. Y yo fui a mi recámara y me puse de rodillas y dije, Dios, ¿eso realmente viene de ti? Es una comisión muy grande y tuve que trabajar mucho para ganarlo. Y Dios me hizo pensar, tú querías que ella cediera a Jeremías. Jeremías significa tanto para ella como esa comisión para ti. Así que decidí hacerlo. Fue una prueba muy grande y es que Dios pondrá a prueba lo que damos a Él, pero tenemos que dárselo. Así que lo hice, ofrendé esa comisión a un ministerio y después me enteré de que suplió una necesidad precisa que tenían en ese momento. Dios quiere traer cosas y personas a nuestra vida o quitarlas de nuestra vida. ¿Estaremos abiertos para que Él pueda poner o quitar y realizar los propósitos para su reino? Bien, continuando, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer, y esto es lo más importante, muere a ellos en tus emociones. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y es que el acto de entregar nuestras posesiones más preciadas al Señor no está completo mientras no muramos a ellas en nuestros sentimientos humanos. Solo así podía Cindy entregar a Jeremías. Así pude entregar ese dinero y Faye podía dar esa casa y Abraham podía estar dispuesto a obedecer a Dios y poner cuchillo a su hijo. Morir emocionalmente primero. Esto significa que le damos gracias a Dios anticipadamente por cualquier cosa que Él permita que suceda con aquello que le hemos dado a Él. Quisieran anotar en su libro ahí, sugiero que escriban 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, seguimos leyendo en la parte superior de la página siguiente. Prepárate para dar gracias a Dios si Él permite que te sean quitadas las cosas que le has entregado a Él. Y asimismo prepárate para darle gracias a Dios si son encomendadas de nuevo a tu cuidado. Abraham nunca hubiera podido levantar el cuchillo sobre su hijo si primeramente no hubiera muerto para él en sus emociones humanas. Sin esta ruptura emocional, la ofrenda es solo un ritual sin sentido. Debes recordar que Dios pondrá a prueba tu sinceridad en cualquier cosa que le entregues a Él. Nuestra familia se propuso dedicar todo a Dios y trata de recordar cada vez que recibimos algo, vamos a reunirnos para dedicar esto al Señor. Recuerdo hace algunos años cuando Scott tenía 6 años y Cindy 8 años, el Señor nos permitió comprar un camper. Y yo no soy campero, mi concepto de campamento es Holiday Inn, o sentarnos en la mesa del comedor para que mamá nos traiga sándwiches, pero ellos querían campamento y pensamos que eso profundizaría nuestra relación familiar, así que conseguimos este camper y convoqué a la familia
y nos pusimos de rodillas junto a la camioneta y les dije, queremos entregar y dedicar este vehículo a Dios. Así que yo dirigí en una oración y lo dedicamos a Dios. Y en cuanto terminé, Scary, nuestro hijo de 6 años, empezó a llorar. Y le pregunté a Scott, hijo, ¿por qué lloras? Este es un motivo de gozo, entregarle las cosas a Dios. Y dijo, sí, pero no es justo. Y le pregunté, ¿pero por qué no es justo? Pues lo acabamos de conseguir. ¿Por qué se lo tenemos que dar a Dios tan pronto? Y Dios me hizo ver ahí mismo que necesitaba explicar esto a nivel de un niño de 6 años. Así que pude tomar un poco de tiempo adicional para explicarle que nosotros lo usaríamos, pero que era de Dios y que si Dios quería que algo le sucediera, estaba en sus manos y que si nos lo quería quitar, era cosa de Él. Pues recuerda que Dios pondrá a prueba tu sinceridad en cualquier cosa que le entregues a Él. Estábamos listos para salir a nuestro primer viaje al campo y salimos a la carretera y si son camperos, ustedes saben que lo que cuesta hacer los preparativos se lleva para siempre para estar listos para salir. Así que hicimos todo eso y salimos a la carretera. En plena carretera, de repente, el vehículo hizo ruidos de ¡paz! ¡Pum! Y un ruido escandaloso y empieza a salir humo del motor. Y lo que había sucedido es que se había roto una de esas mangueras y estaba suelta y echando humo. Y yo me empecé a preocupar y dije, vaya, miren eso. Hombre, vamos a tener que regresarnos, no podremos ir al campo. ¿Qué irá a suceder? Y empecé a orillar la camioneta y estaba muy agitado y muy molesto y de repente un golpecito en el hombro. Y miré, ella era mi hija de 8 años y me dijo, papá, ¿por qué te enojas? Y le dije, no te das cuenta lo que has pasado, se ha descompuesto, se va a incendiar, no sé qué sucederá. Y dijo, papá, yo creí que se lo habíamos dado a Dios. Y le dije, sí, así fue, pero ¿qué tiene que ver eso con esto? Dijo, pues papá, si Dios quiere que se descomponga, ¿no lo puede descomponer sin que tú te enojes con él? Tienes razón, Cindy. Papá no debe haberse molestado así. Dios usa a los niñitos para conducirnos por el camino correcto. Así que me calmé y le dije, tienes razón, Cindy. Si Dios quiere que se descomponga, eso está muy bien. Si nos costó tanto preparar todo esto, lo podemos desempacar. Así que hice que la camioneta se orillara al lado del camino y pensé, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en pleno despoblado y que volteo y está parándose detrás de nosotros una grúa. Y me bajé y dice el hombre, oiga, parece que necesita ayuda. Y le dije, así es. Y examinamos el motor y me dijo, lo voy a tener que remolcar. Le dije a dónde lo llevara y me dijo, eso le costará $100. $100, solo por remolcarlo, eso cuesta. Bueno, quisiera remolcarlo y yo le reembolso después. Y dijo, sí, yo lo llevo y presentaré la factura ahí en la agencia. Y se fue. Y cuando fui a la agencia el día siguiente les dije, creo que debo $100. Y me dijeron, no, señor Sammons, todo eso lo cubre la garantía, nosotros pagamos. Y lamentamos mucho el problema, ya ha sido arreglado y está listo. Dios nos probará con cualquier cosa que le entreguemos a Él. Esa era solo una prueba para mí y casi la repruebo. Bien, el primer paso, pues, para dar cosas a Dios es mencionarlas por nombre y luego presentárselas completamente a Él y morir a ellas en nuestros sentimientos humanos. Y luego el segundo es espera que Dios muestre su poder sobrenatural a través de aquello que le has entregado a Él. Dios le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no lo des, detente, no te lo voy a quitar ahora, por cuanto no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. La bendición viene por haber dado esos primeros pasos de morir emocionalmente y entregarlo a Dios. Veamos esto juntos. Abraham descubrió que el verdadero sacrificio se ofrece en el corazón, no en el hecho mismo del holocausto. En Abraham también se ilustra el hecho de que una vez que nos hemos desprendido emocionalmente de nuestras posesiones más preciadas, Dios podrá mostrar su poder milagroso a través de ellas. Se convertirán en la base de nuestro servicio a Dios y los medios por los cuales Él obra. Abraham entregó su hijo a Dios y Dios hizo de él una gran nación. Moisés entregó su vara a Dios y Dios obró a través de ella para sacar a la nación de Israel de la esclavitud. Hace varios años, después de que Dios hubiera establecido nuestra empresa y la hubiera bendecido, entramos en un período de recesión y no tuvimos ventas en todo el año, literalmente sin ventas en un año. Y para poder pagar las cuentas tuve que echar mano de los ahorros con los que Dios nos había bendecido. Y de ahí tuve que retirar para pagar las cuentas. Y empecé a pagar los gastos de la casa con lo de los ahorros. Y empecé a aplicar presión a los vendedores en nuestras reuniones y les decía, tienen que levantarse más temprano, hay que salir a trabajar más duro y hay que hacer más visitas.
Y así los presionaba mucho. Y recuerdo que cierto día, hacia fines del año, no teníamos dinero, sin ingresos todo el año. Y salí temprano de la reunión de ventas a la que los había citado a todos. Yo regresaba a mi oficina y uno de los hombres me siguió y me dijo, Jim, ¿puedo hablar contigo un momento? Y le dije, claro, pasa. Nos sentamos a la mesita que teníamos ahí y me dijo, Jim, ¿puedo hacerte unas preguntas personales? Y le dije, claro, no hay problema. Y dijo, digo esto con todo respeto. Tú nos has dicho que Romanos 8, 28 y 29 es tan importante para nosotros cuando hemos llegado a ser cristianos. Y dice, sabemos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y su propósito es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida cuando hemos sido salvos. Y le dije, así es. Dijo, Jim, estamos trabajando duro. Reconozco que es posible trabajar aún más, pero estamos trabajando como creemos que debemos. Y yo me pregunto, ¿será posible que Dios tenga un propósito en esto? Y le dije, estoy seguro que los tiene. Y dijo, pues estas son las preguntas que te quería hacer. ¿Has tenido suficiente dinero para pagar todos los gastos de la empresa en este año? Y le dije, pues sí, he tenido suficiente dinero, he tenido que retirarlo de ahorros, pero sí, he tenido suficiente dinero. Y dijo, ¿has tenido suficiente dinero para pagar tus gastos personales en la casa? Pues sí, lo he tenido. Y dijo, entonces, Jim, ¿no crees que Dios pudiera estar tratando de desarrollar la cualidad de contentamiento en tu vida? Ese fue un golpe frontal, certero. Y le dije, no había pensado en eso. Quiero agradecerte que hayas tenido el valor y el interés suficiente en mí como para venir a decírmelo. Llegué a casa esa noche. Me puse de rodillas porque estaba a punto de perder la empresa y me puse de rodillas y dije, Dios, yo no sé qué hacer. Quiero tener contentamiento en mi vida, pero no sé cómo conseguirlo. Y luego recuerdo que él trajo a mi memoria un proyecto y me levanté y tomé una hoja de papel y la rayé por el centro y del lado izquierdo empecé a anotar lo peor que me pudiera suceder, para visualizar eso y aceptarlo emocionalmente. Y luego del lado derecho anoté cuáles son los beneficios de que suceda lo peor que puede suceder. Pues empecé a anotar lo peor que pudiera suceder y dije, oh Dios, podría perder la empresa. Pero eso no sería lo peor. A ver, lo peor que pudiera suceder, no. Podría estar ahí en la gasolinera local, terminar por ir a trabajar ahí, perder mi empresa y ser humillado ante la vista de todos mis competidores. Y tú me has bendecido tanto y nos has levantado y la gente ha visto cómo nos has bendecido y yo no sé hacer otra cosa. No sé hacer más que vender bienes raíces. Estoy seguro que terminaría por trabajar ahí en la gasolinera. Ahí debe haber vacantes. Y luego empecé a imaginar algo peor que eso. ¿Qué podía ser peor? Y dije, oh no, Dios, yo podría estar trabajando bombeando gasolina en mis competidores. Y pensé en uno en particular. Podría llegar en su enorme Cadillac con su antenota atrás y decirme, llénalo, Jim. Oh no. Y anoté eso. Y luego me puse de rodillas y dije, Dios mío, no hay ningún beneficio que suceda eso. Primero, sería el acabose. Dios, pues tú muéstrame los beneficios y yo no puedo imaginar ninguno. Y tuve que dejar el lápiz. Realmente no podía pensar en ninguno. Y luego Dios empezó a mostrármelos. Jim, serías humillado, ¿no? Vaya que sí, Señor. Y dijo, yo amo la humildad. Yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. Eso sería bueno. Así que anoté eso. Yo tendré humildad. Jim, tendrías más tiempo con tu familia. No estás pasando mucho tiempo con ellos. Te ocupas demasiado con la empresa. El Señor, tienes razón. Más tiempo con mi familia. Jim, no tendrías todos los conflictos y problemas con los empleados. Ese es un beneficio, así que anoté eso. No tendrías las cargas de la administración. Eso de que todo llega conmigo. Así es, Señor, y anoté eso. Y así seguí, y pronto tenía una página de beneficios, y empecé a emocionarme ante la perspectiva de perder la empresa. Y cuando llegué a ese punto, entonces pude ponerme de rodillas y decir, Dios, en este momento levanto un altar en mi corazón delante de ti y coloco esta empresa en ese altar. Te lo doy a ti. Y Señor, tomo lo poco que queda de los ahorros y lo pongo sobre el altar. Y Dios dijo, ¿y tus coches? Dios, te entrego los coches y la ropa que tienes en el closet, te entrego la ropa.
¿Y los muebles de la casa? Dios, te entrego los muebles. Y seguimos, y Dios dijo, ¿y tu familia? Y dije, Dios, eso es muy difícil, pero te entrego mi familia. Tienes libertad de quitarme cualquiera de estas cosas. O si me las dejas, yo acepto la responsabilidad. Si me dejas mi familia, Dios, yo acepto la responsabilidad de inculcarles tus caminos todo el tiempo que me los dejes. Y la empresa la veré desde este día en adelante como tu empresa, tu dinero, tu ropa en el ropero, tus muebles. Todo es tuyo. Yo solo seré como José, dueño de nada, pero responsable por todo. Y saben que pude salir de allí con tanta libertad. Nunca en mi vida había experimentado la libertad de no ser dueño de nada. Y saber que si Dios me lo quitaba, estaba en su derecho. Era su privilegio quitármelo. ¡Qué gozo! ¡Qué privilegio! Y conté a mi familia lo que había hecho. Los reuní, los compartí con ellos. Y esto es tan importante. Esa noche vino mi hijo. Era su cumpleaños y le habíamos regalado un cochecito. Vino a la sala en pijamas después de que lo habíamos mandado a la cama y dijo, papá, no entregué el cochecito a Dios. ¿Me ayudas a hacerlo? Y le dije, sí. Nos pusimos de rodillas y él entregó su cochecito a Dios en una preciosa oración. Padre Celestial, tenía 10 años, te entrego mi cochecito. Gracias por permitirme usarlo. Si tú permites que se descomponga, está bien. Y si tú permites que alguien se lo robe, está bien. Señor, es tuyo, pero yo lo cuidaré muy bien. Y Dios, quiero que sepas que estoy consciente de que lo más importante y lo que nunca se puede romper en la vida es la vida eterna que tú me diste en Jesucristo. Y yo como padre escuchándolo pensé, ¿un muchacho de 10 años? Por eso Dios dijo en Deuteronomio 6, enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Él se fue y regresó y me preguntó, papá, ¿las personas también pueden entregarse a Dios? Y le dije, pues sí. Y preguntó, ¿me han dedicado a mí? ¿Tú y mamá me han entregado a mí? Y le dije, sí, lo hicimos, Kat. Y dijo, y se fue. Y regresó un momento y preguntó, papá, ¿debo entregarme yo mismo a Dios? Le dije, pues yo iba a esperar que fueras un poco más grande para explicarte eso, pero así es, necesitas hacer eso. ¿Quisieras hacerlo ahora mismo? Y él dijo, sí, y se puso de rodillas, y qué gozo oír a un niño de 10 años orar como nosotros debemos orar. Padre Celestial, solo quiero entregarme yo mismo a ti. Te entrego mis ojos para ver lo que tú quieres que vea. Te entrego mis pies para caminar por donde tú quieres que camine. Una preciosa oración. Terminó y se fue y reconocí aún más la importancia de este principio de dedicar todo lo que tenemos al Señor y luego explicarlo a nuestros hijos para que levantemos una generación piadosa, de modo que Dios bendiga a nuestra nación nuevamente. Escogemos servir a Dios antes que a las riquezas al dedicar todo lo que tenemos, aquello que más amamos, a Él. Vamos a orar. Puede ser que alguno no pueda dedicar todo lo que tiene a Dios porque no ha dado el primer paso de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, nunca has reconocido delante de Dios que eres pecador y necesitas a Cristo en tu vida, yo quisiera invitarte a dar ese primer paso hoy. Y puedes orar en silencio mientras yo lo hago en voz alta. Gracias, Dios, por amarme a mí, un pecador, y por enviar a tu Hijo para pagar la pena de mi pecado. En este momento confío para mi salvación en su muerte y resurrección, y recibo la vida eterna que tú me ofreces por medio de él. Gracias por escuchar esta oración, por limpiarme de todo mi pecado por la sangre de Cristo, y por aceptarme ahora como tu Hijo. Si tú has dado ahora ese paso, ¿estarías dispuesto a indicármelo levantando brevemente tu mano? Sí. Amén. Sí. ¿Alguien más?
y tú que ahora eres hijo de Dios, y los demás que lo somos, no quisieran que este fuera el momento en el que hicieran un altar en su corazón. Imaginen un altar ahí. Y si estás dispuesto a tomar la decisión de servir a Dios antes que las riquezas, ora en tu corazón mientras yo dirijo en oración. Padre Celestial, como hijo tuyo, ahora entrego la propiedad y los derechos sobre todo mi dinero y mis posesiones. Y si quieres, menciona aquello que más estimas. Te entrego mi familia. Si quieres mencionarlos por nombre y ponerlos sobre el altar. Y decido que los principios de tu palabra serán ahora mi máxima autoridad en la obtención y administración de todo lo que tú me confíes, sean posesiones, dinero o familia. Si tú has expresado esa oración, yo quisiera orar por ti. ¿Quisieras indicármelo levantando brevemente tu mano? Sí. Amén. Sí. Amén. Padre Celestial, te amamos. Te entregamos nuestro todo, Señor, porque queremos que sepas que te amamos. Señor, yo pido por cada uno de estos, los que te han recibido como su Salvador, que acaban de nacer en tu familia, y Padre, por los que somos tus hijos. Señor, te pido que tú recibas estas cosas, estos familiares que te hemos entregado a ti. Señor, pedimos que tú bendigas extraordinariamente a través de ellos y manifiestes tu gran poder por medio de ellos a los que nos rodean, sea que nos los quites o nos los dejes. Señor, queremos darte alabanza, honor y gloria y queremos que otros vean a nuestro grande y maravilloso Dios, nuestro poderoso Dios, porque no hay otro como tú. Señor, pido que tomes estas cosas que te hemos dado ahora, que las uses poderosamente en nuestras vidas para llevar gloria y honra a ti mismo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Saben que las lecciones más difíciles de aprender en la vida son las que creíamos que ya sabíamos. Al preparar esta sesión hubo por lo menos 4 cosas que Dios me hizo ver a nosotros y a la familia que no habíamos entregado a Él.